Hola, ¿cómo estás? Yo soy Froilán Lade, dueño de la agencia de inteligencia artificial y marketing digital Nescaya. Y si llegaste hasta este video es porque querés ver realmente cómo funciona por adentro un agente de inteligencia artificial que responde de manera inteligente y cómo hace para basarse en una base de datos para poder responder a todas las consultas que le estén llegando. Así que para poder ver realmente cómo es que funciona, voy a mostrar yo lo que uso para poder cargar datos justamente a una base de datos vectorial. Esto funciona de la siguiente forma. Como dice acá, se cargan los archivos, se extrae la información importante y se descargan pasando por un loop para que se descarguen todos los archivos justamente. ¿Cómo es que funciona? En este nodo, que se le dice, en este nodo de Google Drive, lo que hace es ver cada minuto a ver si hubo cambios en una carpeta específica, que en este caso es una carpeta que tengo yo de iPhone. Lo que se hace es analizar si el archivo se creó o se puede ver si se actualizó, si se creó una carpeta y demás opciones. ¿Cómo se ve esto? Básicamente así. Básicamente en esta carpeta que dice acá, que está en una lista que es iPhone Netscape, yo vengo acá, veo esta lista que es iPhone Netscape y acá aparecen estos dos archivos. Uno que me dice, bueno, la base de datos que tengo de iPhone, que es totalmente ficticio, es simplemente un ejemplo para el video, y otra que dice la información del negocio, por así decirlo. Entonces, esa información pasaría por esto, que lo que hace es básicamente extraer el archivo y el tipo de archivo, y pasa por un loop el cual hace que si vos subís varios archivos, se van descargando todos uno a uno, por así decirlo. Porque si, por ejemplo, si no tenés esto y querés subir más de un archivo, simplemente se descargaría un solo archivo, no se descargarían varios. Entonces, luego de este procedimiento, lo que hay que hacer es detectar si el tipo de archivo, bueno, detectar el tipo de archivo y se extrae de diferentes formas dependiendo su tipo. Y esto es muy importante, de que si el archivo es en un formato .docs o .doc, se tiene que descargar, se tiene que transformar y se tiene que subir nuevamente al drive, pero en un formato que la base vectorial entienda, por ejemplo PDF, texto o Excel. ¿Cómo se ve esto? Que parece muy complicado, pero realmente no es tan complicado. Este es un nodo de switch, que lo que hace justamente es identificar si esto que está acá es un Excel, si es un documento de Google, o bueno, si es un PDF, si es una imagen, si es lo que sea, si es un, bueno, justamente Google saca un punto docs, que ese es el problema. ¿Qué es lo que pasa? Cuando es PDF, se extrae simplemente, pasa por un nodo de código, que lo que hace, bueno, es pasar de PDF a texto plano, por así decirlo, que no lo muestro porque hay información importante y privada. Y bueno, si es texto plano, pasa directamente porque no hay que transformarlo a nada, porque ya es texto plano, que puede ser un, por ejemplo, un bloc de notas. Y después, si es un Excel, acá sí hay que pasar por un procedimiento un poco más complejo porque se extrae el archivo XLSX. Después se forma un aggregate. ¿Qué es lo que hace esto? Que lo que hace es agarrar toda la data que llega de un Excel, como por ejemplo es este, que lo voy a abrir. Agarra toda la data esta que está acá y la transforma justamente lo que queremos, que es texto plano. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Esto lo que hace es eh, justamente agarrar toda la data y hacerla en una lista pareja, una lista plana. ¿Ok? Entonces, bueno, esto incluye a todas las celdas y nada más. Después, esa lista plana, como por así decirlo, como si fuera esto, simplemente toda esta lista que sería infinita, totalmente infinita, o bueno, en realidad con los datos que estén acá, esa lista plana lo que se hace es concadenar toda esa información para, eh, para que esté, digamos, en un formato como sería de texto, por así decirlo, o un formato separado por bloques o por párrafos, para que se entienda. ¿Ok? Entonces lo que se hace es concadenar la data que llegó de antes y
bueno, que es el separador sea una nueva línea, ¿ok? Y luego de esto, bueno, pasa por un nodo de código nuevamente para transformar, como pasaba acá, para transformar ese texto, que sería en un formato PDF, por así decirlo, un formato en párrafos, pasarlo a un texto totalmente plano. Y esas serían las formas que ingresarían a la base de datos vectorial. ¿Qué es una base de datos vectorial y por qué es importante usar una base de datos vectorial y no otra? Como por ejemplo una base de datos de Excel que almacenaría la misma información pero de diferente forma, una forma más complicada para que la inteligencia artificial lo razone. Bueno, es muy importante una base de datos vectorial porque lo que hace justamente es transformar la información a vectores numéricos. O sea, eso se puede ver acá tranquilamente. Yo voy a abrir Supabase, que es bueno, el proveedor de base de datos que utilizo. Y lo que pasa acá es lo siguiente. Por ejemplo, si entró el modelo de, bueno, los modelos de iPhone, que es justamente esto que está acá en el Excel. Si ingresó esto a la base de datos, se ponen por ID, que esto igual ahora lo voy a mostrar, se ponen por ID y bueno, acá son los bloques que yo enseñaba recién en esto, ¿ok? Acá están los bloques. Entonces, esto, bueno, se separaría por información, por metadata, que bueno, es justamente el nodo de código. Y después, estos son los vectores. Que, ¿por qué se almacenan así? ¿Y por qué estos vectores son tan, pero tan largos que si yo sigo extendiendo la línea, van a ser totalmente infinitos? Bueno, estos vectores justamente es porque la inteligencia artificial entiende mejor los números, porque las letras, cada letra tiene números y bueno, cada palabra justamente tiene muchos números. Entonces, para que la inteligencia artificial lo razone, pasa por un proceso de embedding que lo que hace, bueno, es básicamente transformar el texto a número. ¿Ok? Entonces, al transformarlo de texto a número es mucho más importante, mucho más fácil de que la base de datos lo entienda. ¿Ok? El tamaño del embedding es de 200, que es un tamaño bastante bueno, que es justamente, bueno, los números, digamos, en dimensiones que la base de datos puede razonar. ¿Ok? Que no le explico todo en este video porque si no sería un video extremadamente largo y realmente es muy complejo el procedimiento que hay en una base de datos vectorial bueno, para cargar datos. ¿Ok? Y bueno, el embedding está en 1536 dimensiones, que eso es muy importante porque yo voy a subir un video explicativo justamente sobre exclusivamente base de datos vectorial. ¿Ok? Esto es simplemente cómo se hace para cargar de unos documentos de Google a una base de datos vectorial para que el sistema, para que la gente de inteligencia artificial ingrese a esta base de datos y obtenga justamente toda la información. ¿Ok? Entonces, bueno, esta base de datos lo que hace es eso, simplemente transforma del texto, lo transforma a números y, bueno, pasa por bastantes códigos que hay que conocer y hay que separarlo en chunks, que son justamente estos bloquecitos que están justamente por acá. Estos son chunks de información que se separarían por esto, ¿ok? Por este text splitter. Que esto igual yo ya digo, voy a hacer un video explicativo simplemente todo lo que tiene que ver con base de datos vectorial, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, acá estaba esto justamente, se me olvidaba, que esto es muy depende del cliente, porque lo voy a leer. Como dice, configurar el chunk size. Lo que hace es separar los bloques de información en diferentes tamaños para que la inteligencia artificial lo detecte más fácil y rápidamente. Si el archivo es muy grande, hay que poner un chunk size grande, pero si el archivo es muy chico, el chunk size debe ser chico. Lo ideal sería crear dos sistemas para subir archivos a la base de datos, dependiendo si el cliente quiere subir mucha información en PDF o poca en Excel. ¿Ok? O sea, si por ejemplo acá yo tengo, son 60 filas, el chunk size debe ser chico porque no es una cantidad significativa. En cambio, si acá tengo 2000 filas, el chunk size
debe ser un poco más grande para que justamente no se hagan extremadamente gigante esta base de datos y bueno, se haga un poco más resumida la información. ¿Ok? Eso por la parte de la base de datos, de cómo subir archivos. Esto también, obviamente, se puede hacer, como bien dice acá, con información del negocio. ¿Ok? Toda la información está acá. Que cada vez que se sube este archivo, pasaría por todo este procedimiento, detectaría que es un documento y acá hay una pequeña traba, por así decirlo, que lo que hace es, como detecta que el archivo es un .docs, lo que tiene que hacer es descargar el archivo y volverlo a subir en un formato procesable por la base de datos vectorial. ¿Qué quiere decir esto? La base de datos vectorial eh, identifica mucho mejor los archivos que son justamente texto plano, como ya lo dije anteriormente. Y de alguna forma, la terminación de un archivo de Google, como sería este, no coincide para subirlo a texto plano. Por más que acá se vea que es texto plano, por algún motivo no lo detecta bien. ¿Ok? Entonces lo que hace es justamente esto. Detecta el archivo y genera una copia. Entonces, este archivo lo que hace sería borrarlo y, sería borrarlo y subirlo nuevamente a este procedimiento. Que después hace que pase por acá por un texto limpio y se suba. Que se puede ver que acá se sube perfectamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto para la práctica? Esto se ejecuta, detecta que llegó un archivo, que en este caso detectó el archivo, detectó el archivo, la información, detectó el archivo de lo que estamos hablando recién, ¿ok? Que esto me viene bien para poder explicarlo. Entonces acá lo que hace es detectar el tipo de archivo y el doc ID, que esto es justamente como la identificación del archivo y el tipo, ¿ok? Después pasa por un loop que simplemente lo que hace es eso, es identificar si es un archivo varios, ¿ok? Y acá pasa por el switch, que acá va a identificar que el archivo, es un texto porque exactamente, ya pasó por esto, ¿ok? Pero si yo lo subiría nuevamente, que lo podría subir, si yo lo subiría nuevamente, lo que pasa es esto, mira. Yo esto lo descargo, ¿ok? Esto lo descargo, lo voy a eliminar y lo voy a subir nuevamente, ¿ok? Em, entonces lo subimos nuevamente. Bien. Esperamos que cargue. Mientras tanto, esto ya está activo, así que esto debería de ejecutarse en automático. Que acá justamente está. Se ejecutó dos veces y lo voy a mostrar por qué es que se ejecutó dos veces. Acá en breves ya debería estar apareciendo la ejecución. Bueno, acá voy a subir el archivo nuevamente porque hubo un pequeño error, pero era simplemente porque no había borrado el archivo anterior. ¿Ok? Entonces voy a esperar a que cargue. Ok, muy bien. Acá ya se ve que está cargando, digamos, la información. Y como pueden ver, acá justamente lo llegaron a ver. Pasó de transformarse a un texto que era el que yo subí, el .docs, a un texto de Google. ¿Ok? Y acá como pueden ver, ya en breves va a mostrar cómo fue la ejecución. ¿Ok? Acá, como se puede ver, lo que hizo fue detectar el archivo, como hicimos recién manualmente, pero detectó que era un .docs. Entonces, ¿qué hizo la inteligencia artificial? Lo que hizo fue descargarla justamente y volverla a subir en un formato que es procesable, que es justamente lo que pasó acá. La descargó, hizo una copia y la volvió a subir. ¿Ok? Y obviamente se borró el archivo y se reemplazó, por así decirlo. Bien. Entonces, esto lo que hace es, justamente, bueno, en primer lugar, no generar duplicados porque hace una copia y borra la anterior. Y también lo que hace es, hacer justamente lo que se está ejecutando acá, es transformar ese texto de documento de Google a un texto limpio. Que acá se va a poder ver que es justamente este texto que está acá. Bien. Se transforma a texto limpio. Muy bien. Pasa por la base de datos, que acá, bueno, agarra toda la información y la separa. ¿Ok? Que es como estaba acá. Que si yo actualizo,
Muy probablemente esté la información duplicada, pero no hay ningún tipo de problema. A ver. Ok, está la información bien. ¿Y por qué está la información bien y no está la información duplicada? Bueno, esto es algo muy importante y hay que decirlo, que esto es simplemente para cargar archivos a la base de datos, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando realmente hay que modificar algo? Por ejemplo, se vendió este iPhone, ¿ok? Y hay que, de alguna forma, borrarlo de la base de datos. Entonces no te vas a venir acá a el chunk exacto y borrar toda esta línea para borrar simplemente algo de la base de datos. No, esto obviamente está totalmente automatizado también, que es exactamente lo mismo. Se detecta cuando un archivo es modificado, por ejemplo. Se espera simplemente para ver si el archivo si se modifica una sola cosa o se modifican dos. Después se edita, se extrae el tipo de archivo justamente como antes. Y se elimina una fila en la base de datos. ¿Ok? Se elimina la fila la cual yo eliminé en el Excel, ¿ok? O eliminé en el Google Docs con la información, ¿bien? Entonces, bueno, pasa por un nodo de limit que simplemente es limitar el archivo para que no borre todo, justamente, que borre simplemente una. Bueno, se cambia la versión, que esto es muy importante para, otra vez, no generar duplicados, que esto se ve acá. Esta es la versión 8, o sea, este archivo se modificó 8 veces, ¿ok? Por ejemplo, este archivo se modificó 14 veces, ¿ok? Es todo porque se va actualizando esa información, ya sea porque cambió el precio, ya sea porque se vendió el iPhone o lo que sea. Bien, después pasa otra vez por un nodo de loop por si se actualiza uno o más archivos y eso es exactamente lo mismo, ¿ok? Se detecta qué tipo de archivo es y se carga de nuevo en la base de datos vectorial. Entonces ya con esto quedaría toda la explicación detallada de cómo realmente funciona una base de datos vectorial en un sistema RAG, ¿ok? Que el sistema RAG lo voy a explicar detalladamente en otro video, porque bueno, es esta parte la cual es muy, muy linda de explicar, porque entendés de verdad cómo funciona una base de datos, ¿ok? Así que nada, si tienen cualquier tipo de duda, me pueden decir y bueno, nos veremos en el próximo video.